Llegamos al Parque Rivera Sur, en el barrio de Villa Riachuelo, el domingo 18 de septiembre de 2022, porque nos propusimos encontrarnos con lo que quedó del río Riachuelo, meandroso, rectificado entre 1925 a 1945, para reconocer la flora nativa. Este lugar se llamó inicialmente Parque Almirante Brown. Fue la primera etapa lograda del plan regulador, que comenzó a transformar los que fueran los bañados de San José de Flores. Inaugurado en 1965, el parque tomó el nombre de un héroe de la consolidación de la independencia argentina, el primer almirante de la nación. Todo el proyecto tomó el nombre de Parque Almirante Brown, y para el acto inaugural, la Secretaría de Estado de Marina donó elementos que fueron parte del monumento que honra al gran almirante. Es una obra que merece ser descrita en el esplendor originario, porque simbolizaba la grandeza de las proezas que se concretan con escasos recursos, como destacaron los oradores del acto inaugural. Así, este lugar guarda el viejo lecho del río Riachuelo. Pero un acontecimiento trascendente se produce cuando los arqueólogos vuelven al lugar de los yacimientos registrados por Carlos Rusconi a principios del siglo XX. Es de las exploraciones realizadas entre los años 2014 y 2017, que realizó el doctor Ulises Camino, junto a un equipo y acuerdos con universidades, que conocemos con certeza que durante un periodo aproximado de 100 años, entre 1280 y 1380, habitaron el lugar cazadores-recolectores. Los habitantes cuyas huellas son las más antiguas encontradas en la ciudad de Buenos Aires, aquí en Villa Riachuelo. Estos pueblos originarios nos llaman a retomar prácticas ancestrales de cuidado del ambiente, que hoy se nos imponen por el inminente cambio climático. Agradecemos a quienes nos guían, especialmente a Ricardo Barbetti, para ayudarnos a reconocer las especies nativas. Mientras que vamos esperando que el parque, para hacer una introducción, voy haciendo un poco de tiempo, Pablo, así vamos presentando y ubicándonos un poco. El Parque Rivera Sur, desde 1983, pertenece a SUTECBA. SUTECBA, que es el gremio que agrupa a los municipales, tiene la explotación de este lugar, por eso se paga entrada. Para nosotros hacer la visita guiada, pedimos autorización, tiene muy buena onda la gente de la administración y nos permite ingresar gratuitamente. Entonces, la cuestión de organización es tener en cuenta esta situación. Es un dato importante saber que en 1983 se hace esta concesión, porque este parque, que se inaugura en febrero de 1965, fue creado como la primera etapa para recuperar lo que es el territorio de los bañados de San José de Flores. Para irnos más atrás en el tiempo, en 1880, toda esta zona, que era parte de San José de Flores, que era parte de la provincia de Buenos Aires, como lo era el centro parte de la provincia de Buenos Aires, es federalizada en 1880. Y a partir de ahí, en el año 1887, empiezan a generarse estas identificaciones por barrios, y en 1888, esta zona se llama Villa Riachuelo. ¿Por qué? Porque la Sociedad General Pobladora, que viene a rectificar este río, que en ese momento era mucho más ancho que lo que estamos viendo, y que tenía un recorrido meandroso, bueno, viene a rectificarlo. Para eso viene a expropiar tierras de lo que es Villa Riachuelo, y cuando expropia se da cuenta que no va a llegar a hacer la rectificación, con lo cual su único virtud de esta Sociedad General Pobladora es que
cierra su balance y su memoria diciendo: en 1888 fundamos un pueblo que se llama Villa Riachuelo. Este es el contexto histórico. Después vienen muchos años para tratar de rectificar el río. Recién se logra más o menos el proceso se hace entre 1924 y 1940 y pico, y ahí ya lo primero que vemos es la avenida General Paz, que nosotros la vimos cuando ingresamos, ¿sí? Que se crea en 1941, y a los pocos meses empieza ya a realizarse la obra y a concluir la obra de rectificación del riachuelo, o sea, sigue derechito por lo que es la 27 de febrero. Entonces quedan estos meandros a la suerte de la naturaleza y mantienen esta fisonomía. Hoy la idea es reconocer las especies, también después que terminemos un poco de la recorrida vamos a llegar hasta donde están los hallazgos arqueológicos, vamos a hablar un poco de ellos. A quien quiera profundizar más tenemos registrado y grabado en el canal de YouTube todo lo que fue la exposición de los arqueólogos y de los paleontólogos, y le vamos a ir incorporando algunos datos como el de un monumento. Pero en esta instancia tomamos este lugar de inicio porque en este lugar vemos parte de lo que es el viejo meandro, con una conexión con provincia de Buenos Aires, porque ustedes verán que allá continúa y sigue del otro lado, y acá iniciamos la parte de reconocer el viejo cauce del río Riachuelo de la mano y recorrido por especialistas en lo que es flora y fauna. Perdón, ¿Sí? ¿Dónde nace esto en realidad? O sea, El Riachuelo tiene muchos kilómetros por la provincia es el río Matanzas. El río Matanzas toma el nombre de Riachuelo cuando ingresa en la capital, lo que sería la capital federal. Antiguamente en los bañados. Recorría los bañados, también recorría Pompeya, La Boca, Barraca, todo lo que es la ribera de todas estas localidades que hoy son barrios y que acompañaban el río y su historia. ¿Sí? Hasta acá una breve introducción y vamos a escuchar a quienes vinimos a escuchar, que son los que conocen sobre la flora y la fauna del lugar. Quería decir primero algo muy básico, que todo viene de la naturaleza. No hay ningún otro lugar de donde algo pueda venir. Se entiende, ¿no? Que es así. El aire, el agua, los minerales, todo viene de la naturaleza. Entonces, lo primero que uno debería hacer es cuidar la naturaleza para que siga funcionando y siga dando las cosas que necesitamos, todo lo que necesitamos. Y les voy a hablar un poco de los indígenas, que hay muchos que dijeron así: el hombre blanco está loco porque destruye la naturaleza, que es de donde viene todo lo que necesitamos. ¿Se entiende eso? Tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver un poco, prestar atención a la naturaleza. Ahí arriba están los nidos de las cotorras, ¿los ven? Hechos con ramitas. Son del mismo grupo que los loros, son las únicas aves de ese grupo que hacen nidos en conjunto y con ramitas. La mayoría de los loros y cotorras hacen los nidos, cada pareja por su lado, y adentro de huecos, de árboles o en las montañas, en las barrancas. El loro barranquero, por ejemplo, hace los nidos en los huecos de las barrancas. ¿Y están en parejas? Sí, pero muchas parejas juntas. Sí, están en parejas. Estos son los únicos loros que hacen así un nido, como si fueran muchos nidos juntos. Y hay otras aves que le ponen los huevos ahí y se los cuidan las cotorras. Hay un pato, cosa extrañísima, que pone los huevos en el nido de las cotorras y las cotorras les cuidan los pichones, les dan de comer. De miel. Ahí hay otro, ahí no se ve. Acá hay muchas aves diferentes. Recién pasó un hornero. El hornero tiene muchas cosas interesantes. Una es que siempre están en pareja, el macho y la hembra. Y cuando cantan en pareja. Uno hace el ritmo y el otro la melodía. Uno hace tic, tic, tic y el otro hace tirum, tirum, tirum. Y cantan juntos. Fíjense cuando los ven cantar, que muy cerca está el otro y cantan juntos. Y acá tenemos este arroyito
que el riachuelo en su origen tenía agua purísima, completamente transparente, se podía tomar. Después le pusieron industrias que tiran porquerías y ahora es un espanto. Conocí a un jefe indígena, don Lorenzo Cejas Pincén, no sé si lo conocés. Pues lo fui a visitar en Trentelauquen y me mostró una laguna. Donde hay una laguna es porque todo lo que hay alrededor hace posible esa laguna. Sale agua subterránea, se junta la lluvia, entonces todo un sistema alrededor de eso. Y donde está la laguna está la seguridad de tener agua. Pero a la municipalidad de Trentelauquen lo único que se le ocurrió es rellenarla con basura. Eso es monstruoso. Ahora están haciendo lo mismo con la laguna Rocha, en Ezeiza. Rellenarlo para hacer canchas de deporte. Yo no digo que no se hagan canchas de deporte, pero ¿qué es justo en donde está la laguna? Vamos a ir caminando ahora y les voy a ir contando algo de lo que aparece. Ahí está ahí van las cotorras, ahí van. Este ave se hizo plaga en España, los llevaron, los largaron o se escaparon, empezaron a reproducirse mucho y ahora hacen daño, porque cuando hay demasiados se comen las cosechas, las semillas y las frutas comen. Si hay pocos no pasa nada, pero si hay demasiados, acuérdense de esto, un animal o una planta es plaga cuando hay demasiados. Si hay poco no le hace daño a nadie, ¿se entiende, no? Lo mismo pasa con los insectos, ¿no? Sí, si hay poco no hay problema, es cuando son muchísimos. Y los insectos... Bueno, perdón, con los insectos que también son animales. Sí. Los insectos, si no fuera por los pájaros y las arañas y las ranas y lagartijas y sapos que los comen, sería imposible vivir en un lugar. Entonces las arañas nos están protegiendo, no lo hacen a propósito, pero el resultado, ellas buscan comer los insectos y hacen que haya menos insectos, si no nos estarían picando, comerían las cosechas, una cosa terrible, ¿no se entiende? Ahí hay 3 torcasas, ¿las ven ahí? Ahora son 4, ahí se fue una. Las torcasas son parientes de las palomas y ese grupo de aves tiene algo muy sorprendente. La mayoría de las aves le dan a los pichones insectos y algunas comen, el adulto come y cuando ya está medio digerido lo saca y se lo da de comer a los pichones. Pero en las palomas no es así. Las palomas y todo este grupo, las torcasas y todos esos, forman en el estómago una especie de leche y sale por el pico y le dan leche de paloma a las crías. Son las únicas aves que se conoce que hacen eso. También algunos pocos loros lo hacen. Pero es una cosa muy fuera de lo corriente. Acá tenemos 5 especies de paloma. La doméstica, que es originaria de Europa. Después hay una que es enorme, que en guaraní se llama pica azul, que les voy a imitar el canto. A la mañana sobre todo cantan, que es mucho más grande que la paloma doméstica, casi como una gallina. Después hay otras más chiquitas, y está la más chiquita de todas, que es el picuí, que es más chiquita que un gorrión. Pero están acá, pero también están en la ciudad de Buenos Aires. Y si miramos un rato, hay muchas aves acá. Vimos las cotorras, las torcasas, y acá un hornero pasó, que seguramente venía a buscar barro para hacer el nido. El nido de los horneros es una cosa muy perfecta, porque los protege a los pichones del frío y del calor, y de los animales que se los puedan comer. El hornero hace el nido y después lo abandona, no lo usa, lo usa un año solo. Entonces otros pájaros lo usan para hacer el nido adentro. Bueno, si quieren empezamos a recorrer a ver qué encontramos. Les quería contar, Ricardo Barbetti, desde 1974 trabaja en el Museo de Ciencias Naturales, ¿no es así? Sí, ahora no estoy yendo porque estuve enfermo, pero estoy un poco mejor. Pero estoy muy mareado y cansado, pero prefiero hacer estas cosas. Vamos a mirar un poco acá en el arroyito. Y solo quería agregar que nos acompaña también Wenceslao Villanueva para aportarnos también la visión ancestral, ¿sí?
Todo lo que estamos planteando ahora lo vamos a registrar porque nuestro objetivo es registrar. Y cada uno de ustedes va a sacar las conclusiones que considere. Nosotros solo lo que queremos es aportar conocimiento. Esta planta es curiosa la forma de la hoja como una flecha. Por eso la llamaron sagitaria, que quiere decir flechera. Y miren qué hermosas las flores. ¿Las ven las flores? Sí. Fíjense que flores impresionantes. Y la planta es enorme. Pero hay mucha gente que lo único que ve acá es que es un lugar para tirar la basura. Mucha gente cree que donde hay agua es el lugar para tirar la basura. Esto podría ser una maravilla, un jardín. Y miren allá, parece Estrada, recién de Estrada. Y todas estas plantas juntas purifican el agua. El agua está muy sucia el agua acá. Pero después de pasar por a través de la planta queda magnífico. Y la de allá. Ayúdalo ahí, ayúdalo. ¿El hidrocótile? Ahí está, es el hidrocótile. ¿Qué quiere decir en latín? Es la de hoja de agua. Hoja de agua, sí, aquella. Pero fíjense, miren, acá se ve bien las flores. Algunas tienen una mancha oscura, otras son todas blancas. Es una flor muy hermosa, miren ahí. Estas vamos avanzando. Y esta que sobresale acá es pariente del papiro. ¿Conocen el papiro de los egipcios, del Nilo? Bueno, este es de la misma familia. En el caso de la Esta del copete acá es la pariente del papiro. Sí, de una forma muy parecida. Quería sumarles algo si me permitís. Estuvimos, van a ver en el folleto que tienen en la mano que hay una página sobre el riachuelo que está en rojo, que es una plataforma de la universidad para que hagamos aportes ciudadanos. Y lo que nos recomendaban era que ustedes observaran todo, por ejemplo la basura, por ejemplo el caño de agua servida que vemos ahí. Todo esto es parte de cómo estamos conviviendo y es una observación que si queremos transformar realmente el ambiente tenemos que empezar a ser observadores, reconocedores de lo que nos pasa. Un aporte nomás. Tenemos Esas flores blancas, las flores blancas. Ah, la que está allá, en el árbol ese. Son de la familia de la zanahoria. La zanahoria es muy parecida. Pero no se puede porque son muy parecidas. Y este árbol lo conoce alguien. Es una morera. Que da una fruta comestible. Morera. Es de color violeta y blanco. Es muy rica. Algunas son muy insípidas. La morera no es nativa de acá, son de China y de América del Norte. Acá en Buenos Aires no es nativa. El nombre científico es tifa. Pero hubo un error, le llamaron totora. Totora es de un idioma indígena de los Uros del lago Titicaca. Y es otra planta, muy diferente. Pero también es larga, verde y crece cerca del agua, la confundieron, porque no es la verdadera totora. La totora verdadera es mucho más dura y los indígenas de estos Uros, que viven en el lago Titicaca, fabrican con eso islas flotantes. Y viven ahí. Amontonan los tallos, arriba le ponen tierra
Y después sobre piedras pueden encender fuego para cocinar y hacen las casas ahí arriba. Y viven ahí. Y también hacen los barcos con las totoras y la vela del barco. Así que la conocen perfectamente a la totora. Las hojas largas. Ese da, cuando florece, parece como un chorizo marrón. Ahí está, ¿viste? Claro. Parecido, sí. ¿Y este lo conocen, este de hoja grande? Allá atrás. Acá, este, ¿lo ven? ¿Saben cuál es? ¿Cuál? El ricino. Ahí sale el aceite de ricino Sí, famoso. el ricino es de África. Acá se hace plaga, se hace invasor. Y la semilla tiene un veneno muy peligroso. Para hacer el aceite hay que purificarlo. El de las hojas esas con varias puntas. Ajá, la que parece como... Ese es ricino, parece como una mano. Ah, perfecto, Ricardo. Ese es ricino y es... O sea que es venenoso, es perjudicial. La semilla, sí, es muy peligroso. Los chicos se los comen, pero pueden hasta morir. El agua está muy sucia de toda clase de porquerías, pero esta planta lo resisten lo más bien. Fíjense, crecen perfecto y purifican el agua. Y acá una muy conocida, el cardo. ¿Saben que en Sudamérica no había cardo? Vinieron de Europa, posiblemente mezclado con la semilla del trigo, pero no son nativos. Y ahí hay unas florcitas, Chiquitito. se ve blanco con el centro amarillo. Manzanilla. Esas sí son nativas. Las que son parecidas a la manzanilla. Eso es, son de la misma familia. Son de la misma familia, Sí, ¿Qué son? pero no son manzanilla. No son No. manzanilla. Esa es nativa, la manzanilla es de Europa. Por eso Sí. Esta es nativa, la llaman amor seco. ¿Por qué lo llaman así? Porque tiene una fruta seca con unas espinitas que se clavan en la ropa. Yo creo que de las miles de personas que vienen acá, habrá 10 o menos que se fijaron en estas flores. ¿esta cómo se llama? Sagitaria. Miren Ah, la hoja es hermosa, fíjense qué forma que tiene. Y las flores, mírenla. ¿Ven que tiene una manchita negra en la base? Sí. En otras la manchita es marrón, a veces amarilla o roja la manchita, varía. Vamos avanzando. ¿Cómo conviven? Vos fíjate que enfrente vemos todo azul. Miren cómo están poblando el arroyo. Y aquello parece que es verbo. Tengo que verlo demasiado. Esas flores color lila o rosado es rábano silvestre. Pero es de Europa. Se escapó. La raíz es muy dura, no se puede comer. Las que se comen son variedades que tienen la raíz más blanda y que se usan como comida. Pero hay que acá alguien se tomó el trabajo de cortar las hojas, no mejor para ponerlas en un jarrón, mejor porque así Ah, sí. Bueno, alguien las vio por lo menos, ¿no, Ricardo? árboles, antes que nadie traiga ninguno, había árboles. El más famoso es el ceibo. Otro muy conocido es el ombú. Pero había más de 40 especies de árboles acá en la provincia de Buenos Aires. Antes que nadie traiga ninguno. Los indígenas la conocen muy bien, a todas. Saben cómo usarlas y saben el nombre. Que el nombre tiene valor espiritual, el nombre verdadero. Por ejemplo, el ceibo en guaraní se llama, ¿cómo era? Fuinandí. Ceibo es un nombre de otro, no es el nombre que se le da acá, es de otro, es más al norte. Es de otro lugar y lo adaptamos porque quizás nos salía la fonética más fácil. No Y el sé. nombre ese guaraní debe querer decir planta de flor roja o algo así, o árbol de flor roja. No sé. Hay la traducción, hay que buscar, ya lo voy a buscar. O con la flor del pájaro, con la forma de la La flor. forma de a veces asociamos y a veces nos quedamos con la tradición, pero siempre es bueno aprender que no se sabe. El agua está tremendamente sucia. Y microbios. Pero, como les estoy repitiendo, esta planta purifica el agua. Lo que ensucia el agua es como fertilizante. Se alimenta de eso.
la ayuda a crecer más rápido y más grande. Esta planta crece muy rápido, la sagitaria, la de hoja de flecha. Yo tuve en un estanque, el estanque, ¿saben qué era? Una pileta de cocina que no se usaba, la enterré y puse la sagitaria y ahí pude ver en verano una hoja nueva por día, crece rapidísimo. Y ese crecimiento rápido hace que sea muy rápido la purificación del agua, porque usa como alimento lo que está ensuciando el agua, ¿se entiende, no? ¿No llega a ser invasivo, o sea, no llega a invadir o cubrir todo el agua? A veces pasa eso, pero cuando es más profundo da otro tipo de hojas, da hojas en forma de cinta, que pueden vivir abajo del agua. Acá hay gambusias. Estas son las con hojas que madrecitas. salen del agua al aire, pero cuando es muy profundo da únicamente hojas en forma de cinta. Entonces es una planta sumergida, se adapta. Acá hay gambusias o madrecitas. ¿Se ven ahí enfrente? Ahí. ¿La ven ahí? ¿La ven nadando ahí? ¿Qué hay? ¿Gambusias o madrecitas o gambusias? Ahí. ¿Capuchas o madrecitas? ¿De qué son? 15 centímetros de la Pescadito, eso, ramita sí. de la sagitaria. ¿Y qué son? Ah, esas cositas, pescaditos, eso. Son madrecitas o gambusias. ¿no? Pescadito. Ah, los pescaditos. Ay, pesan. Pececitos. Ahí hay muchos también. Allá hay. ¿Qué son peces, renacuajos? Esperen. ¿Qué son? Que son animales también. Peces. Son animales también. Che, yo no las veo todavía, estoy haciendo una En escuela. general, estos De pececitos, aquel lado. pueden ser las madrecitas. Si se ven chiquititos ahí, tenés que picar. Bueno, las Ahí, madrecitas. ahí abajo. Sí, está lleno. La madrecita que en vez que en vez de poner huevos, como la mayoría de los peces, pone madrecitas. Ya las voy a encontrar. Se ve que no veo. Salen cría directamente. No hay huevos, Ya vi. sino directamente peces. Sí, yo la vi. No son renacuajos. Esperen, hagan silencio un minuto. A ver. Hagan silencio porque es un animal bastante extraño. Pasen y escuchen. ¿Cambuchia se llama? Pasen y escuchen. ¿Cómo se llamaban? Una cosa O importante. madrecitas o gambusias, que cualquiera de los las dos son mosquitos, interesantes. la hembra del mosquito pone los huevos en el agua y la cría que nace vive en el agua, La larva. pero los peces se los comen y porque están estos peces no los están torturando a los mosquitos, porque se comen la mayoría. Si no hubiera peces habría Son los muchísimos Fuji de acá. mosquitos. Los Fuji. ¿Se van siguiendo? Uy, Sí, creo que es. Bueno, miren pero acá. después podrías contar de cómo nacen y porque cambian la sexualidad de estos peces. Los machos pasan a ser hembra y las hembras macho, de acuerdo a la cantidad que hay. Ah, ¿no es por la temperatura? También creo que sí. Es por la temperatura. Ah, ok. Bueno, digamos, la temperatura El define agua el cambio. define el cambio. Allá hay otra planta. Y ahí está rastrera, pero es trepadora, si tiene lo de trepar sube. Y es pariente de la marihuana, se parece Se mucho. parece. Sí. Pero es el lúpulo de Japón, que lo trajeron para hacer sombra, pero se hizo plaga. A veces hay lugares que inunda, tapa todo. Esa que tiene hojas con varias puntas. El lúpulo japonés. El lúpulo hay otra especie que se usa para darle gusto a la cerveza, que es muy parecido a ese. Y acá miren qué lindas las hojitas, Pero también una liana. las hojas chiquitas brillosas de abajo. ¿Verdad? La masa enorme que tiene. Ah, allá, sí. Esta que está acá adelante. No, allá. Es el colchón, ¿ves? Colchón verde. La hidro no sé cuánto se llamaba esa. Hidrocótiles, sí. Hidrocótiles. Una florcita rosada, parece. Abajo, sí. La que tiene forma de guía, ¿cuál es? Miren, esta planta es pariente de los que llaman malbones. Es mucho más chica, pero ahí se ven las hojitas rosadas. El argón. Y disculpe, El argón. que cae el arpa. A esta la llaman lengua de vaca, por la forma de la hoja, ahí se ve la hoja. No, yo después te paso. Parece que es comestible Después la le pido hoja. que se se puede suscriban usar al para canal y comer. les va a ir cayendo. Mire qué linda forma las hojas y el brillo que tiene, qué lindo. ¿Esas son estas grandes? ¿Son estas? ¿Qué? ¿Estas son estas? No. No, es otra cosa. Ah. Esta es rastrera, el tallo es horizontal. Ah, que es la Van que estaban saliendo las allá. hojas. Este tiene un tallo muy corto, salen todas las hojas juntas. Miren qué enorme acá. Qué linda forma. Recién estuvimos
por ejemplo, estuvimos acá con el amigo, que es vecino también, reunidos en un espacio que se llama Cuenca en Red. ¿Qué es lo que hace la Cuenca en Red? Reúne asociaciones civiles que tienen el mismo objetivo. El objetivo es crear un biocorredor. ¿Cómo sería un biocorredor? Porque ya el Sildañez está entubado, no lo vamos a sacar al aire libre. No sé, quizás con el tiempo alguien presente un proyecto, pero por lo menos ir recorriendo todo el espacio de la cuenca, resolviendo todas estas cuestiones que van alrededor de ese biocorredor. Desde la gestión actual, ven a esta zona como un amortiguador de lo que es el lago Lugano. ¿Por qué le dicen amortiguador? Supongo que es un término moderno, pero de alguna manera acompaña toda esa área que es de lo que era el arroyo Sildañez y que de alguna manera fue albergando distintas especies de nativas que una vez que el hombre empieza a transformar, y recuerden que esto se empieza a intervenir y formar, en 1952 se hace el autódromo, pero en 1958 se empieza a estudiar esta zona, en 1965 esta zona se presenta como parque. Ya el uso de ese espacio que conservaba todo lo que era lo originario empezó a estar intervenido de otra forma. Claro que no lo está como si fuera una construcción, edificios o excavaciones con el objetivo de hacer construcciones, pero hubo excavaciones de tal magnitud que permitió que, por ejemplo, Rusconi, que era un conocedor y recorredor de las zonas y de las excavaciones, encontrara muchas de las especies que son de la última etapa de la era cuaternaria. Pues esto lo van a ver con detalle en el video que el paleontólogo les vamos a compartir del paleontólogo. No quiero entrar en ciencias que no son las mías, pero les quiero anticipar, nos está acompañando Wenceslao Villanueva y su familia. Él es indigenista, yo ya estuve anticipando algo en las redes. Un poco empezar a unir todo esto, ¿no? Esto que hacen algunas asociaciones que se reúnen y empiezan a visibilizar que necesitamos recuperar estas visiones ancestrales donde el trato con la naturaleza era más cercano, porque de alguna manera seguramente nos va a beneficiar. Perjudicarnos nos va a perjudicar, nos perjudica la contaminación, nos perjudica perder las especies. Si perdemos las especies nativas, perdemos la fauna nativa. Si perdemos la fauna nativa, tenemos una construcción distinta y después tenemos distintos males que no podemos enfrentar y no sabemos por qué. Bueno, de esto después vamos a seguir hablando. Pero les quiero anticipar que cuando se inaugura este parque, allí donde estamos viendo acá una escalinata, hay un monumento. Toda esta zona se llamó Almirante Brown. ¿Saben por qué se llamó Almirante Brown? ¿Alguien se le ocurre por qué le pueden haber puesto Almirante Brown? ¿Qué se imagina? Por acá las tierras de él estaban acá, ¿no? No, las tierras de él no. El río llegaba y el barco, no sé dónde venía él. Supongo que habrán asociado, ¿no? El río con... En general, lo que se dice es que a Almirante Brown no le fue fácil lograr reunir la armada y defender el territorio desde el patrimonio del agua. Todo se hizo a pulmón y se salió como se pudo. Todo ese esfuerzo, toda esa acción heroica es un poco el impulso que hubo que tomar acá, porque transformar la zona de bañados hizo que más o menos hasta los años 60 esta zona era reconocida más por el basural municipal que estaba a pocos metros de acá que por todas estas especies nativas y todo lo maravilloso que había acá encerrado. Entonces, bueno, le han puesto Almirante Brown en reconocimiento a la proeza de este almirante que con poco logró defender los límites marítimos. El monumento, que es del año 1965, fue inaugurado por el presidente Arturo Illia y el intendente era Rabanal en ese momento. Lo que tiene de maravilloso es que tenía mucha ornamentación que la brindó la Secretaría de la Armada en ese momento y que ahora hay mucho faltante. Les quiero comentar que ¿quién fue que dijo que necesitábamos carteles? ¿Qué dijiste vos? Que es una lástima que cuando están ahí cerca no haya un cartel que diga lo que significa el riachuelo, que es el pasaje, que lo cuidan.
Me interesa registrar lo que decís, porque de alguna manera a veces las personas cuando deciden colocar cartelería, no falta ese sentido común que es el más común de los sentidos y el que, bueno, sería bueno reconocer, porque aquí, siguiendo este relicto ya en una altura, les voy a contar que va a haber un sitio de interpretación que está construyendo Kumar, con la participación de Escuelas Verdes, con la participación de distintas organizaciones como la Cuenca en Red, como la Junta de Estudios Históricos, como Colectivo Ribereño, muchas instituciones que están preocupadas por esto. En el año 2020, en medio de la pandemia, nos aprobaron un proyecto de mecenazgo que presentaron los arqueólogos que apoyamos desde la Junta de Estudios Históricos y que se sumaron otros colectivos. Y esta es la cartelería que todavía no se inauguró, pero van a haber muchos códigos QR, que si ustedes tienen el lens o el programa cargado van a poder cargar esos códigos QR, y si no lo tienen no se preocupen que les vamos a pasar los links después para que puedan tenerlo. Pero lo importante de estos códigos QR es que nos cuentan un poco la historia del monumento, y cuando llega a la parte arqueológica hay una visión que es la que era sobre la cual después vamos a hablar. ¿Sí? Además de todo lo que fue la exploración arqueológica y también la visión paleontológica, porque acá se encontraron animales de esta época cuaternaria que eran unos mamíferos gigantes que convivían con los pueblos originarios. Esto lo vamos a ver en el video del paleontólogo, pero yo les hago el apunte para que después se animen y lo vean. ¿Sí? Dime. Perro. Ahí Este come en ensalada, está creciendo muy bien ahí. Pero es distinto al que se come, al que es se lo compra. mismo, pero El otro es redondito, es redondito. Está en otro lugar diferente, crece de otra manera. Pero ahí están las flores típicas. Si alguien lo quiere llevar, se puede hacer de gajo. Con o sea mucha que agua. este gajo se puede llevar, pero decime qué diferencia hay entre el berro comestible y este que está en este lugar contaminado. Es la misma especie, es de Europa. Es extraña. Escapado de... Sí, es distinto. Perfecto. Pero vos recomendarías hacer un gajo de esta agua? Sí. Hay que lavarlo antes de comerlo, sí. Pero ese No. no estaba en el agua, estaba fuera del agua, arriba. Perfecto. Si quiere alguien. Bueno, Vox Populi te dice que nunca comas ensalada de berro porque no sabes qué puede tener. Es ¿Sí? Vox Populi, sí, ¿Ah, el sí? berro sí. Ah, mira. Y porque hay quieres que el ver lugar de dónde lo arrancan. Sí, hay que ver Claro. dónde sale. Entre las cosas que vamos a exponer anoche en los museos hay unas fotos preciosas de ese lugar también, del monumento. Estas cadenas tenían en sus, digamos, en sus uniones unas balas de cañones. Y las balas de cañones tenían el nombre de cada una de las naves que fue parte de la Armada a lo largo de la historia. Tenemos un registro, después se los vamos a pasar cuando estaba completo el monumento. También tenía dos réplicas de dos cañones. Esos dos cañones como que le daban un marco, y ese marco, esos cañones representaban la nave capitana de Almirante Brown, que fue la 25 de mayo. Eran dos réplicas de esos dos cañones que eran parte de una nave capitana. Detrás, o sea, hay unas fotos muy bonitas que sacó Alberto Colones, que se las recomiendo, después las vamos a publicar. Detrás hay una puerta donde está repujado en metal, en relieve, otra de las naves insignias, que es el Hércules. Por eso muchos dicen que esta es la fragata Hércules. No es, porque esto está constituido por distintos pedacitos que donó la Armada. El palo marinero, que tenía un mástil que hizo la bandera del presidente Ilia, las balas, hay dos anclas también de almirantazgo. O sea, es relevante por lo que representa el monumento, pero además por los componentes que reunidos dan este grupo de alguna manera escultórico. Pero todo para significar la obra de magnitud que nació acá en 1965, continuó en los edificios que se construyeron en Lugano 1 y 2, que fueron la sede del primer aeródromo del país. Pocos saben que el primer aeródromo del país estuvo aquí en Lugano. Se utilizaron esos terrenos, pero duró poco tiempo porque esta era una zona de temporales. Entonces, todo lo que fue el tinglado, en el que se armaron 8 cuerpos para albergar a los aviones, piensen en 1910, que es cuando se funda, todo eso con los temporales, bueno, se destruían.
y hubo 2 intentos también de continuar, y en 1934 se cierra. Pero acá se armaron los primeros aviones, que fueron los Castelbert, porque Pablo Castelbert, un francés, vino aquí a armarlos. Se dieron los primeros brevets, que era enseñarles a volar, se daban, porque estaba el Aeroclub, tuvo de 1910 hasta 1914. En 1912 ya se crea la Aviación Nacional Argentina, pero los primeros intentos fueron de deporte y mucha gente resistía porque si ustedes ven las estructuras de los aviones de esa época, la persona estaba muy expuesta porque la estructura era muy precaria, pero tenía el motor y todo. Hasta se hicieron unos colectivos aviones que también tuvieron poca duración. Muy interesante todo eso, pero esa es la segunda parte de convertir esto que eran bañados y lodazales, y esto se los detengo para que después, cuando tomemos todo lo que es esta cuestión de volver a lo ancestral, el lodo y el convivir con el lodo de las civilizaciones originarias era algo productivo porque sacaban muchas cosas de esto. Nosotros somos los que no lo sabemos sacar, y según dicen los que han conocido otras civilizaciones en Australia, es muy interesante todo lo que se vive a partir de esa experiencia. Nosotros estamos acostumbrados a vivir en lugares que tengan todo lo que a nuestro entender es la comodidad de hoy, pero fijémonos porque nos responde el ambiente como nos responde, ¿no? Bueno, sobre lo que quieran saber lo van a encontrar en el código QR que yo les voy a pasar sobre este monumento, que es muy interesante. Y nosotros acá hicimos 3 intentos de plantar unos ceibos. No sé los que pasaron por esos ceibos, vamos a tratar de reconstruirlos. Pablo, de este lugar, ¿querés mencionar algo? El Tala. No, recién pensaba en que dijiste del lodo. Que no sabemos sacar cosas del lodo. No solamente no sabemos, yo soy jardinero y tengo jardines que no se riegan. Y no, ¿por qué no lo riegan? No, porque el perro me ensucia adentro. O sea, estamos muy lejos de tratar de vivir del lodo. O sea, no es algo que, digamos... Es un extremo, pero de alguna manera... No es un extremo, es algo que para nosotros ya pasó. Ya pasó. Obviamente, sí, si yo agarro tierra, lo que digo siempre, la amaso y armo una tierra con la que puedo hacer un jarrón. Pero no es algo que nos atraviese, que sea algo cotidiano para nosotros. ¿Sabes qué quería preguntarte? Porque vos estás construyendo con barro. Contanos un poco de esa experiencia. Estoy haciendo una casita de barrio en General Rodríguez. A ver, contanos cómo es eso. Y en 2 semanas vine acá. Después, si vamos más adelante, van a encontrar parvas de pasto seco. Y cuando vine hace 1 mes y medio las vi. Y me está costando conseguir pasto seco allá. Entonces, con mi camionetita que está por ahí, vengo alguna vez en la semana después de trabajar. Me cargo 2 bolsones de pasto en el techo y me lo llevo primero a Ramón Mejía, donde iba ahora, y el fin de semana a Rodríguez. Y con eso relleno un poco las paredes con persianas de madera viejas y bueno, y paja y barro y después otros elementos más. ¿Por qué elegís el barro y...? Yo lo elegí por economía, digamos. Pero por economía, pero a su vez debe tener una resistencia. Todo bueno, sí, digamos, los cultores de la construcción en barro tienen muchísimas otras cosas en cuenta, la orientación, el baño seco, ¿no? Que sea un baño que no requiera de un pozo, de agua potable. No es mi caso. Estoy haciendo la casa de barro porque en cuanto a materiales sólidos me resulta conveniente porque es casi gratuito. Bueno, viene a ser adobe. El adobe son los ladrillos. Ah, eso mismo, pero hecho en uso forma otra de técnica ladrillo. que es contener la paja y el barro entre armazones de maderas gruesas y finas, llenándolo, mezclando con barro. Es una losa de barro. La pared. El contrapiso es contrapiso. El contrapiso. Y va a tener un entrepiso de madera, de tirantes y paneles o... Como me falta terminar, ya algún material va a aparecer, me va a aparecer y que lo voy a poder usar. Pero sí, básicamente es por economía y también me gusta porque uno le puede dar una forma propia, digamos, ¿no? Me llamó la atención la experiencia y me parecía importante compartirla porque no es tan... ¿Un clavel? Sí. Clavel del aire. Está creciendo ahí. Bueno, habría que sacar una foto, Flor, de esto, porque eso está buenísimo para mostrarlo como...
Sí. Líquenes. Y acá hay telas de araña. ¿Y de qué viven esos? Viven del rocío y del polvo. No se comen los hierros. No, no. Y si están en un árbol, también viven del rocío y el polvo. No se comen los árboles. ¿Qué es eso? ¿Verdecito es? ¿Cómo es? Claro, el líquido. Ah, ya va. No se come lo de adentro. No se comen al árbol. Y mucha gente cree que son parásitos. No, porque lo usan para apoyarse el árbol, no le sacan el... Este árbol es tala. Tala es un nombre quechua del idioma de los incas. En invierno se le cayeron todas las hojas, ahora son todas hojas nuevas. Tienen hilitos verdes. Y tiene una cosa curiosa, que las hojas, las ramas no son derechas, son en zigzag. ¿Lo ven? Hace así la rama. Ay, tenés razón. Y en cada ángulo sale una hoja. Da una frutita muy chiquita, anaranjada, pero muy dulce. Y es casi toda una semilla muy grande, muy poco la parte comestible, pero un gusto dulce muy rico. Y acá, fíjense, hay dos talas y plantaron cientos de eucaliptus. El eucalipto es el árbol que más se planta en la Argentina. Es originario de Australia, pero se puso de moda en un momento y todo el mundo plantaba eucaliptus. Y para eso mataban a todos los árboles nativos, porque hay muchísima gente que se cree que hay que matar todo y poner otra cosa. ¿Viste las ramitas zigzag? Ajá. Ahí está. Relacionado con todo esto, lo que estamos nosotros experimentando son las plantas. Sí, también descartables. El conocimiento de las plantas, el conocimiento de la medicina a través de ellas. Pues Colla suyo sería en la región o las provincias de los que conocen las plantas. Por eso nosotros los que somos collas conocemos mucho la curación mediante las plantas. Pero es bien importante esto de que yo conozco a Ricardo, por él es el que rescata, recupera el conocimiento de este lugar, porque cada lugar tiene sus características, sus propiedades muy específicas. Estamos bien al nivel del mar, entonces acá tiene otra forma donde los hermanos querandíes, los pueblos querandíes tenían una particularidad, una particular forma también de ver el mundo, muy relacionado a nosotros, porque tiene que ver con todos los movimientos cósmicos que nosotros compartimos, ¿no?, con ellos. Entonces, eso sí, las plantas es fundamental. Todo lo que estábamos viendo ahí nosotros también lo tenemos en la altura con otras medidas, otros tamaños. Esas algas por ahí son fuertes que sacan todas las toxinas y limpian el agua, eso es cierto, no hay vuelta. Entonces, en ese sentido está muy relacionado, pero cada planta tiene una propiedad y eso nosotros ahora tenemos la misión de recuperar. Yo como colla, de alguna manera me cuesta, tengo que estar más concentrado en este lugar, como Ricardo ha estado estudiando mucho tiempo porque él ha estado en un departamento de botánica. Yo simplemente estoy en el campo de la recuperación social de nuestra cultura, entonces es un poco más costoso. Pero eso de que dijo bien claro, siempre nos han puesto algo para tapar, para matar lo autóctono. Si bien esto ha ocurrido con las plantas, pero también ha ocurrido con muchas actividades y acontecimientos. Por ejemplo, en agosto nosotros celebramos el momento en que la Madre Tierra está preparada para sembrar. Y todos hemos ido olvidando por una cuestión de que el sistema occidental nos ha enseñado de que hay otra cuestión que tenemos que celebrar, olvidarnos de la tierra, sino celebrar a las vírgenes, por ejemplo. Todo agosto hasta septiembre nosotros estamos ahora olvidados, los pueblos que venimos de raíz, y celebrando fiestas a las vírgenes. Muy pocos de alguna manera recordamos y decimos, bueno, tenemos que celebrar algo fundamental que es la Madre Tierra. Y la Madre Tierra está, ustedes conocen lo que es la Pachamama, pero es nada más una mirada parcial. Nosotros tenemos que unificar después con los otros pueblos, porque todos los pueblos también tienen la mirada hacia esa visión. No se llama Pachamama, pero tiene otro sonido. Pero todos compartimos, del hemisferio para este lado, tenemos una forma particular de ver
el mundo a los que están del hemisferio norte. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, estamos ingresando ahora en un tiempo de florecimiento, septiembre, en el otro lado van a estar entrando en un tiempo de resguardar las cosas porque van a ingresar después sería en el invierno. Sí, después en el invierno. Nosotros vamos a ir camino al verano. Entonces por eso son diferentes las formas de ver, que de alguna manera tiene que ver con la cosmovisión misma. Y tiene que ver eso con la naturaleza. Hace poquito estaba hablando un sabio que estuve escuchando, si nosotros dormiríamos 25 años a la humanidad, la naturaleza sola se volvería. Ya lo demostró la pandemia, el año que estuvimos encerrados. En poco tiempo, sí. Entonces, nosotros sin esperar 25 años de dormir a la humanidad, podemos hacerlo en poco tiempo, siempre que tengamos políticas favorables que tengan que ver con la recuperación de la ecología. A través de la mirada misma de los pueblos indígenas que tenemos ciertas prácticas, que muchas están dormidas, otras estamos recuperándolas, otras están confundidas o desaparecidas también. Por eso en este lugar creo que hay que trabajar bastante el tema de que ese yuyo, esa plantita, ¿para qué sirve? Las propiedades que tiene esa plantita, porque todo tiene una utilidad. Entonces nosotros no podemos desperdiciar eso, pero no estamos poniendo toda nuestra mentalidad para esa recuperación. Tendríamos que hacerlo. Bueno, yo en el campo de lo que es la botánica quería nada más manifestar eso. Quizás ahora vamos a seguir con el tema del pueblo querandí, qué nos significa a nosotros con el pueblo querandí. Yo estoy seguro que mis ancestros también, si soy colla, alguna vez han estado circulando por acá y han vuelto para allá, o sea que estamos en estos territorios, entonces nuestros abuelos siempre han estado circulando y esa memoria biológica siempre vuelve y por eso seguimos circulando. Somos siempre forasteros los que somos indígenas que estamos circulando, a veces por eso en el sistema, en las ciudades terminamos siendo extranjeros, pero no es así, sino que somos forasteros, estamos circulando, visitando a nuestra familia y demás. Y los querandíes son parientes nuestros, pero lamentablemente sus conocimientos no están. Tenemos que volver a repensarlos a veces. Los únicos que estamos cerca podemos repensar cómo puede ser que esos conocimientos se hayan dejado, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un calendario también, un calendario que se cuenta entre los dedos nuestros, ¿sabían eso? Saben que en el mes nosotros los que vivimos acá, al mes lo nombramos luna, por ejemplo, ¿sí? En nuestra lengua. Y esa luz, ese movimiento tiene 28 días. Y el sol, movimiento del sol, tiene 365 días. Entonces, pero al mismo tiempo tiene 13 lunas en el año. Entonces, ¿cómo se cuenta eso? Cuando hacemos, por ejemplo, el saludo al sol en junio o en todo momento, nosotros mostramos así nuestras palmas de la mano y nos sentamos en el suelo también. ¿Por qué? Porque tenemos acá, ¿cómo lo llaman estos dígitos? Estos nudillos, las falanges, todo eso. Cada dedo se cuenta. Acá tenemos 1, 2, 3 y cada dedo tiene 3 y el pulgar tiene 2. Entonces en la totalidad, ¿cuánto tendríamos acá? 14, ¿sí? Más esta mano serían 28. Está bien relacionado con el movimiento de la luna alrededor de la Tierra. Entonces nosotros así cuando hacemos alianza con el Padre Sol, digamos, en una forma de decir, después cada cultura tiene su forma de nombrar o el espíritu mayor, lo que sea. Entonces hacemos una alianza con él. Y también lo mismo ocurre con nuestros pies, que hacemos alianza con la Madre Tierra. Entonces, de esa manera nosotros siempre estamos relacionados con la naturaleza. Por otro lado, yo creo, si sugiero, digamos como en este momento, alguna vez caminar descalzos. ¿Por qué? Porque es una forma también de descargar a tierra todas las cargas negativas y los problemas que tenemos cada uno. Hay un pueblo cerca de Perú que hay un chamán que junta a todos y le dice, él está descalzo y concentrado, dice,
¿qué problemas tienes tú? Y él le dice, todos los problemas más feos que hay, y a otro también. Y el otro entonces dice, ahora el chamán al final, yo voy a descargar todo y todo va a tierra. Todo lo descarga a tierra. Igual a cable a tierra como cualquier equipo electrónico. Nosotros también terminamos siendo así. Entonces, bueno, creo que la naturaleza es importante, ¿no? Y de no olvidar esto, de que no esperemos hacer dormir 25 años a la humanidad para salvar el planeta, sino que podemos trabajarlo también nosotros. Pero, trabajarlo políticamente, incentivar a nuestros políticos, qué sé yo, desde lo local a lo universal, que tendría que ser al revés, pero tenemos que lamentablemente empezar de uno, dos, un grupo, para que todos nos escuchen, poder empezar como lo está haciendo acá la Fundación, de cuidar, mostrarnos, concientizarnos todo eso. Entonces, hacemos un proyecto desde lo local a lo universal, que sirve. Pero bueno, sigamos trabajando. Yo creo que es muy importante esto lo que estamos haciendo y esta charla de Ricardo, que viene muy bien para nuestro plan. ¿Nos querés compartir algo, Ricardo, de este lugar, por ejemplo, de esas dos plantas que están ahí? Y acá nació un tala al lado de la conífera esta. Acá en Sudamérica había muy pocas coníferas, más al sur está la araucaria, muy conocida. Pero acá en Buenos Aires y se plantaron muchísimo. Pero ahí nació el tala, miren, tocándose con la conífera. Parece que quisieran convivir. Crece lo más bien. Pero muchísimas personas creen que es su misión sagrada, matar todos los talas y plantar eucalipto y rosales y robles, y están convencidos de eso, lo piensan desde que son chiquitos. Y es importante aprender a estar con la naturaleza, no matar todo. Hay un libro que se los recomiendo, se llama Hombre y Naturaleza, de Editorial Kier. El autor es un médico iraní, que su familia durante siglos fueron los médicos de los gobernantes de Irán. Ahora vive en Estados Unidos, escribió muchos libros, pero les voy a decir una frase de este libro, así que por favor escuchen con atención. Dice así: cuando la civilización moderna, europea, occidental, de origen griego y cristiano, cuando esa parte de la humanidad llega a un lugar donde no había estado nunca antes, generalmente lo primero que intenta hacer es, y ahora lo voy a dejar en suspenso, ¿qué es lo primero que intenta hacer? Matar todo lo más posible, incluyendo los seres humanos. Hay mucha gente que se cree que eso es una especie de misión sagrada, matar todo lo más posible. Si hay un bosque, cortarlo. Si hay una pradera, pasarle el arado. El arado, uno de los objetivos que tiene es matar todo, que no quede nada vivo. Si es un desierto, lo quieren regar. Eso destruye a toda la vegetación del desierto. Y entonces lo que quiero proponer es que hay que aprender, como dije, a estar con la naturaleza, a apreciarla, a tenerle simpatía, a ver la belleza. ¿Se acuerdan cuando en el arroyito les mostraba las flores? Acá vienen miles de personas. Yo creo que habrá, si mucho, 10 que vieron esas flores. Sería mucho ya. En cambio, la rosa, esa tiene propaganda a favor. Es una manía que hay, y es una manía que hace daño a la persona misma. Entonces, acá, por ejemplo, en esta región donde estamos, había más de 40 especies de árboles. Los más famosos son los que ya les conté, el ceibo y el ombú. Y los otros 38, más de 38, la mayoría de la gente no tiene idea. Y hay ingenieros agrónomos que dicen que en la llanura pampeana no había un solo árbol. Está de moda decir eso. Pero había más de 40 especies de árboles. Eso lo saben los que lo investigaron. Entonces hay que conocer eso y entenderlo, saber para qué se puede usar.
pero no solamente por lo útil, también hay que aprender a respetar, aunque uno no vea un beneficio directo para uno. No sé si les parece bien lo que digo. Bien. Sí, Es algo que muy pocas personas dicen. A lo mejor son muchas, pero comparado a los que no lo dicen, es poquísimo. Está mejorando. Este espacio es el espacio que fue excavado por los arqueólogos. Tenían que subir una escalera e ir del otro lado, porque el sitio tenía distintos espacios de intervención en el que se hizo excavado. Se hizo un excavado de 80 centímetros, 1 metro, no un excavado de profundidad. Y ya en esa profundidad encontraron las marcas de los postes de las viviendas que sucesivamente se armaban en la temporada en la cual ellos se acercaban acá. Lo que nos dicen los arqueólogos, y ustedes lo van a encontrar en todos estos carteles, es que para que algo deje una muestra y una carga que pueda ser reconocida arqueológicamente, no fue una vez que ellos vinieron a lo largo de 100 años a estos lugares, dejaban sus elementos, no es que los trasladaban, sino que los enterraban. Acá a pocos metros, cuando termina el paredón, estaba el primer puente de la Noria. En 1905 se hace el primer puente de la Noria, que coincidía con la recorrida del viejo riachuelo en la parte que era transitable de la provincia a la capital. Después sobre ese lugar se hizo el primer puente de la Noria. Hay muchas cosas de interés que van a encontrar en los paneles, que van a poder llevar el código QR, pero también van a poder ver de boca de los arqueólogos, que es de donde me gustaría que lo escuchen, porque son los profesionales que lo han investigado. Lo que yo destaco es que estos espacios maravillosamente lo descubren, porque el arqueólogo tenía que hacer una maestría, y entonces él, que era de Flores, dice, bueno, voy a este lugar que eran los del Bajo de Flores. Cuando va a este lugar, llega al lugar, hace una prospección, como ellos dicen, una mirada previa a través de mapas satelitales, etcétera, etcétera, y ubican este lugar. Curiosamente se encuentran con un árbol que había caído y en sus raíces tenían los restos de la cerámica. Esto yo ya te lo dejo a vos para que vos interpretes, porque para mí me pareció un signo de impacto que en el año 2014, habiendo pasado tantos siglos, haya esta revelación por parte de la naturaleza que muestra estos hallazgos arqueológicos. Los hallazgos arqueológicos del lugar no esperen cuerpos, acá no había nada funerario. Lo único funerario es una de las vasijas que están indicadas allá. Van a ver ustedes que las piezas, que más o menos serán 500 pedacitos de piezas, una o dos de ellas están reconstruidas y forman parte de una muestra que es una especie de tubo con una forma especial que marcaría algo funerario. Ellos reconocen que en este lugar pueden haber estado los querandíes, porque cuando estaban los españoles registran que en el río de las Matanzas había querandíes, pero eso fue en el año 1536, cuando se produce la matanza del hermano de Pedro de Mendoza. Ahora, ¿qué pasó tantos siglos adelante, en el año 1280, 1380? Que son las marcaciones que a través de técnicas de luminiscencia y demás se han podido detectar en las piezas de las cerámicas que los vascos en la universidad hicieron técnicamente la verificación y dicen, esto es entre 1280 y 1380. Esas piezas que tienen esa antigüedad correspondieron a una aldea originaria de pueblos que no podemos asegurar que sean querandíes. Sí, por supuesto, hay que reconocer que en el río Riachuelo y río de la Matanza, y especialmente en Tres Ombúes, se habla de un lugar que fue, y ahí sí se encontraron cuerpos que no pueden distinguirse la procedencia, pero que hablan de esta cuestión ancestral de las matanzas de los querandíes.
Y acá nosotros estamos abiertos a investigar porque queremos seguir investigando y seguir conociendo para poder reconocer cuáles eran las etnias que en su momento sobrevivieron. En la época de los españoles, registrada documentalmente, en este lugar habían registrado que eran días. Estamos hablando del siglo XVI. Estos hallazgos son del siglo XII y el siglo XIII. Ahora, perdón, Sí. quiere decir que el hecho, porque a mí, mientras veníamos caminando, lo que a mí se me ocurría era saber, que no sabía si acá lo ibas a explicar, por qué, a quién se le había ocurrido hacer excavaciones en este lugar. Porque, por ejemplo, en Casco Histórico, en Capital, se descubre cuando por ahí van a hacer un edificio y demás, Claro. que hacen excavaciones. Bueno, Pero digo, en dos este lugar, datos es a importantes. raíz de ese árbol que se cayó solamente. No, porque... en realidad fue Ulises Camino, que es un joven arqueólogo que ahora tendrá unos 35 años. Lo van a ver ustedes en una de las filmaciones. Él, en el año 2013, toma el material que Rusconi en 1918, 19, 20. Rusconi no era un científico de universidad, era un práctico. Él iba a todas las excavaciones, de hecho el paleontólogo Horacio Padula nos explicaba que Carlos Rusconi aprovechó la transformación que se estaba haciendo en la ciudad de Buenos Aires en los primeros 20 años del siglo XX, en 1920, y va cuando van a hacer el subte, en el mercado por ejemplo, de Abasto, todos esos lugares que se hallaron. La perspicacia de Rusconi fue ir a ver, ahora están haciendo una excavación, voy a ir a ver qué pasa ahí. Porque en 1920 se hacen los primeros trabajos de rectificación del río, por eso viene. Ah, por este trabajo. Eso lo dijo Horacio cuando vos Ahora me acuerdo cuál era. ¿Sí? No quería confundir con esto, porque el autódromo es otro trabajo. El autódromo en 1942 se dice necesitamos la capital o la catedral del automovilismo. Bueno, pero él vino acá por esta obra, no por esto. Rusconi. No, él vino por la Por rectificación. eso. Y ahí aparecieron los hallazgos de esas fotos que están allá. Claro, en esa época aparecen, vieron que están las fotos de Rusconi. Todavía no. Bueno, tampoco nos fue. ¿por qué no hacen una recorrida y después vienen con las preguntas? Hacemos así. Pero hay que ser fiel con la historia, no es necesario ser memorioso, sí es necesario poder conservar el patrimonio y valorizarlo. Porque en esto se va el respetar al otro. Yo, por ejemplo, Wenceslao, yo soy muy seguidora de la Virgen María, pero a mí me pareció positivo lo que dijo Wenceslao, porque él dijo lo que él sentía y así es como tenemos que convivir. Tenemos que convivir con lo que cree el otro. No es menos bueno lo que cree el otro. Me parece a mí que si el otro me enseña a ver la naturaleza de otra manera, me parece que es algo que lo tengo que respetar. ¿No es así? Lo que pasa es que yo considero que la celebración de las vírgenes no es lo único que distrae al ciudadano de su cultura, no es lo único, son otras cosas también. Sí, cierto. Oh. Cierto, yo ingreso, por ejemplo, a todo el trabajo casi barrial justamente por la festividad de las vírgenes. Porque si bien estaba trabajando el tema indígena globalmente, pero en el barrio donde estoy viviendo me entero que todos hacían la ceremonia a la Pachamama en una fecha indicada, todos escondidos dentro de sus casas. Salgo desde ahí a investigar y después me lleva también o me llama la atención a otro tema de las libélulas, porque vi que hay tiempo en que las libélulas nos inundan todo. Entonces dije, ¿por qué vienen las libélulas a este lugar? Entonces todas esas cuestiones, las preguntas hizo que, bueno, me entre un poco más a los querandíes. Claro. Porque me puse a pensar más profundamente después. Triste, ¿no? Porque dije, estoy con la gente mía, que es los collas, que viven acá, que hacen sus ceremonias. Pero también los consideran extranjeros, entonces me puse a pensar eso, que están las libélulas que vuelven a su lugar natural, su hábitat biológico. ¿Qué pasa? Algo está ocurriendo acá y eso me lleva más a indagar a los querandíes.
y conozco después a Pedro Campomar, uno de los historiadores que junto con Lazo habían hecho todas las excavaciones Con Lazo, que hizo en los Bicheri, en los tres ombúes. en los tres ombúes, y él me pasa material. Hicimos incluso ahí un tema de una ceremonia del 3 a la Chacana, y así nos conocimos más. Creo que no está más Pedro Campomar. A con Lazo no lo llegué a conocer. Entonces, Pero eso tiene me... una bibliografía muy interesante que está en el Museo de Etnografía. Sí, entonces esto me lleva a profundizar y pensar, por ejemplo, ¿cómo es posible si acá corrían familias íntegras, un pueblo íntegro circulaba por acá, donde estoy pisando hoy, y que no están hoy? Algo pasó, tenemos que repensarlo. Entonces, en todas nuestras ceremonias nosotros invocamos a los espíritus de los querandíes. Siempre hemos dicho que por acá corrían los jóvenes, los niños, mujeres, hombres, y nosotros no estamos haciendo nada. Tendríamos que hacer un desagravio en algún momento, y cada ceremonia nuestra era invocar a ellos para que se sanen. Entonces eso a mí me llevó, digamos, un trabajo largo de conectarme con los querandíes, y estoy todavía en ese trabajo, y esto me viene muy bien porque esto como que materializa aquello que nada más lo pensábamos, porque lo pensábamos por información, pero al encontrar los restos, al pensar de que los querandíes eran, digamos, en términos científicos, nómades, y que circulaban circularmente, digamos, transitaban circularmente, y siempre volvían al lugar. Y esto que decía usted, que volvían acá, es cierto, volvían porque los resguardaban, hacían que la tierra se vuelva a la naturaleza, no lo desgastaban. Se iban a otro lugar justamente para que se vuelva a recuperar la tierra. Sí, ¿viste? Hay que dejar de hacer un poco y después volver a ese lugar. Claro, usaban lo necesario. Te aporto algo que era un dato que lo aportaron los paleontólogos, y es que también lo decían los arqueólogos. Este lugar, ella me decía, ¿dónde son los 8 metros del talud? Eran los 8 metros, iban a la cuenca del río. Si uno ve la información paleontológica, que al que le interese se la podemos acercar, de Rusconi, muestra que hay distintas capas de estratificación de tierra, toda la ensenadense, belgranense, todas esas capas, pero hay una lengua que sobresale, llegaba al río como una lengua de épocas, última época del Cuaternario. Entonces, este lugar era un lugar particularmente alto por alguna razón de cómo se iban acomodando las capas. Y de hecho, en 1945, cuando hay una gran inundación en toda esta zona, que todavía esta zona eran los bañados de Flores, esta zona, si la ven en un mapa, que hay material que les voy a circular también, se ve específicamente que toda esta zona se inundó por la influencia del río. Pero esta parte de acá no, quedó emergente. Y se ve de acá, se veía el río de la Plata, que ese es otro dato para el establecerse el indio, para poder ver cuándo llegaba alguien al río de la Plata. Estos son todos datos que lo aporta la paleontología, la arqueología, y de los cuales podemos ir haciéndonos un escenario de cómo era la situación. Es muy importante eso, porque de alguna manera siempre se busca un lugar más alto, para poder dominar, digamos, este espacio. Nosotros en la Plaza Naciones Unidas, cuando nos posicionamos, buscamos siempre un elevado, que después lo convirtió en una flor metálica, pero era alto, se veía de ahí el río, se veía todo, recibíamos ahí los primeros rayos del sol de cada inicio de ciclo, todo, así que siempre buscamos eso, donde sea. Igual creo que la humanidad misma se resguardó en las alturas más recónditas, ¿no? Las cuevas. Yo estuve ahí en San Juan, en 4.500 metros, donde arriba encontramos igual todo no sé si es un espacio arqueológico, pero estaban los huesos de los guanacos, habían morteros, había inscripciones en los lugares, que acá no hay mucha roca, sino también lo encontraríamos. Claro. Entonces, siempre vamos a encontrar eso. Lamentablemente acá es todo dañado, no se puede.
Claro, este es el Lodadal que hablábamos al principio, que Jablerson, el arquitecto Jablerson, que estuvo en la investigación, decía: nosotros queremos imaginar a estos pueblos originarios en la estructura de nuestros conocimientos actuales y tenemos que ver que ellos potenciaban otros conocimientos. Otros conocimientos muy relacionados a lo que les hablé en un momento, el vivir en contacto con la naturaleza, el cuidar el lugar, que se revegete nuevamente, la vegetación, ¿no? Este proceso de renaturalización del que hablan ahora muchos, yo creo que tiene que ver con conocer mucho más sobre esta civilización. Sí, no desgastarlo, sino que dejar que se reponga, volver al otro lado. Nosotros tenemos la Pachamama, la ceremonia que dejamos los alimentos para que se reactive la tierra. Es una pregunta para yo psicólogo, porque a veces uno desconoce orígenes. Vos, digamos, serías de origen tegalí, ¿entendí así o no? Yo soy Coya. Eso te iba a preguntar, porque ahí es del norte, pero él viene a vivir acá y se vincula con hermanos ancestrales que, mira, yo no conozco a Wenceslao que pueda hacer un aporte a través de Raúl Mamani. Raúl Mamani viene a dar una charla sobre las vivencias ancestrales y él dice que recorre las distintas partes del mundo buscando los originarios de la parte del mundo. Y hay de distintas procedencias. Y acá retomamos que es lo que quería agradecerle a Raúl Mamani, que me permitió conectar. Sí, yo soy Coya, pero desde el momento en que descubrí todas esas cuestiones del espíritu, de los espíritus que están circundando alrededor, me he sentido hijo adoptivo de los querandíes. Claro, y otra pregunta, y cuando uno todo dice que sos Coya, es como que pertenecían al imperio inca, digamos, ¿o no? No, es otro pueblo, pero está muy relacionado, somos primo hermanos. Los incas dominaban varios pueblos, entonces a veces no sé si es inca o estaba subordinado a los incas. Que ese es un discurso más que todo muy europeo, muy occidental. Nosotros vivíamos felices en nuestra comunidad hablando nuestra lengua, nunca nos han subordinado de otro lado. Sí, alguna vez la única forma de subordinar era imponer conocimiento que sea útil y que podamos desarrollarnos para ser felices, pero no para someter a alguien. Eso es lo que pienso yo. Igual es muy difícil hoy en día dar información concreta de lo que pasó. Sabemos que la cultura muta y hoy nuestra cultura es así como estamos, dispersos, buscando nuestro conocimiento. Es la cultura que tenemos hoy, porque si hablamos de que fuimos así, vamos a mentir, porque realmente no hemos vivido esos tiempos. Entonces, hoy, que yo lo único que puedo decir es que estoy trabajando en el barrio donde recuperando la ceremonia, que hacemos también la primera y la más importante ahí donde está la flor de metal, que lo hacemos, digamos, la vivencia que tenemos con los demás hermanos indígenas y no indígenas, porque hoy ya estamos mezclados, está haciendo una simbiosis entre diferentes culturas, pero en búsqueda de la armonía, de la salud, porque esto de volver a recuperar el ciclo, digamos, del calendario nuestro, no es porque lo hacemos alegremente, sino que tiene que ver con nuestra salud vital, nuestra armonía. Entonces tiene que ver con eso, porque en invierno, por ejemplo, empieza nuestro calendario donde tenemos que resguardar. Qué bueno sería ahí que estemos también hibernando como los osos, como las hormigas, todo naturalmente, que lamentablemente tenemos que cumplir trabajo. Mientras en el hemisferio norte sí viven en armonía con el calendario que han armado ellos, con el calendario gregoriano. Nosotros no, todo al revés, todo lo hacemos copiado. Y en verano tenemos un arbolito con tergopol, Papá Noel a 40 grados con tremendo abrigo, comidas con muchas calorías, tremendo calor con 40 grados. Entonces todo contrario hacemos ante nuestra salud. Entonces todo eso estamos haciendo, estamos reviéndolo, nadie estamos imponiendo. Eso en algún momento tomarán los niños que están creciendo, tomarán conciencia cuando sean autoridades, cambiarán. Ya que no podemos cambiarlo ya nosotros, pienso que va a ser así. Y estos pasos que se están dando es para los niños, para las nuevas generaciones. Ya no lo vamos a cambiar, excepto que hagamos algo, un cambio, una revolución trascendental, que tendríamos que haberlo hecho.
La verdad que agradecemos a Wenceslao. Yo no sé si tienen alguna pregunta de lo que han recorrido, si les quedó alguna pregunta. Acá me habían preguntado antes, no sé si todos lo escucharon. Claro, acá va a ser un museo de sitio, sí, los arqueólogos están pidiendo a mecenazgo fondos para poder hacer un museo de sitio, de alguna manera tratar de recuperar la visión directa de estos espacios con los postes, poder hacer reconstrucción de esas viviendas, de esos momentos, poder traer las piezas que están hoy y que están a resguardo ya sea de la FADU en estos momentos, calculo que todavía está en la Facultad de Arquitectura, pero van a pasar directamente a Patrimonio, que es donde se tiene que resguardar. ¿Querías aportar algo de lo que nosotros estamos haciendo en la cuenca? ¿Aportar algo vos, Pablo? Está bien. No, la verdad que todo es algo nuevo porque no conocía nada de todo esto. Así que en la recorrida aprendí bastante y estoy pensando cómo se va a hacer después esto, porque me gustaría venir cuando haya algo más concreto, pero bueno, en principio ya conocer cómo venía la historia, porque eso ya es como el piso. Tal cual. Nosotros ahora, con los WhatsApp que nos mandaron, les vamos a mandar toda la información, lo que registramos, todo lo que registramos y lo que registramos en la anterior visita para que ustedes puedan sacar sus conclusiones, no se queden nunca con lo que uno opina, busquen lo científico. Pero por el otro lado, me gustaría dejar un mensaje y es que todo esto lo hacemos para cuidar el patrimonio y también para pensar cómo podemos vivir mejor, que el mensaje que nos trae Wenceslao. Yo cuando lo escuché a Raúl Mamani, me pareció tan magnífico esto de queremos muchas veces sanar muchas cosas y tendríamos que volver al origen de todo. Entonces, bueno, esto por un lado. Por el otro lado, no trabajar aislado, porque de la misma manera él es Coya, de nacimiento, perfecto, pero ¿por qué no voy a ir a ver cómo los pueblos que están en este lugar, en donde yo ahora estoy viviendo y que yo adopté, cómo vivían, qué es lo que hay que sanar, qué es lo que hay que buscar, qué es lo que queremos recuperar? Y de alguna manera ahí, buscando las especies nativas que nos enseñó también Ricardo Barbetti, ver si podemos ir recuperando nosotros también esta forma de ir sanando todas aquellas cosas para trasladar a las generaciones que vienen a un lugar mejor, ¿no? Sí, yo pienso que hay como una pequeña solución sería, como yo hice de sentirme hijo adoptivo de los querandí, bueno, que todos nos podamos sentir así, de esa manera, porque en definitiva estamos mamando a este aire de acá, de la tierra de acá, de todo de acá. Entonces somos de este lugar y a veces el ser porteño no alcanza, ni el ser bonaerense no alcanza cuando hablamos de humanidad. Tenemos que tener, quizás, buscar algo que nos identifique plenamente, dignamente ante el cosmos, ante el mundo, ¿no? El cosmos. Y yo elegí esto. Si alguien lo quiere buscar por otro lado, propónganlo y lo pensemos entre todos, porque nadie tiene la verdad absoluta. Como decimos, la cultura muta, todas las veces nos encontramos con cambios. Hoy nuestros hijos ya no nos dan más importancia, no nos escuchan. Pensemos en algo que sea favorable, que tenemos que escuchar todos en sí, porque la tierra en algún momento nos va a dar un revés y nos va a dar, digamos, una respuesta a todos juntos. Y no esperemos eso, sino que, qué sé yo, un latido mismo, una música que hacíamos comunitariamente puede cambiar el camino de la historia. Todo puede cambiar, depende de todos nosotros. Quizá esto que estamos haciendo hoy puede servir como un clic para que empecemos a trabajar en otra forma, pedagógicamente, con la familia, socialmente, en los medios de difusión, lo que sea. Pero va a servir para que nosotros tomemos conciencia, por lo menos, qué valor tiene ese término que dice el querandí, ¿no? Y que, bueno, yo como Coya, pues soy aymara primero también, ¿no? Entonces, también soy querandí, porque me identifico, porque siento que esos abuelos espíritus también son mis abuelos. Entonces abrazo eso nada más. Pero bueno, tenemos que pensarlo todo, por eso es la propuesta de hoy, es seguir trabajándolo, ¿sí?
y cuidar el patrimonio. El patrimonio es una construcción de vida. Muchas gracias por haber estado a todo lo que